Mi nombre es David y mi esposa se llama Perla. Fuimos novios desde la secundaria y desde que nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Desde que íbamos juntos en la escuela, ella y yo platicábamos de la música que nos gustaba. Ese era un tema común de plática entre nosotros, pues siempre hemos tenido gustos muy similares. En lo único que siempre tuvimos diferencias fue en las creencias y supersticiones, pues mi familia es muy religiosa y ella, por el contrario, siempre tuvo mucha libertad de creer en lo que ella quisiera. Mientras a mí me inculcaban el acudir a la iglesia católica, a ella nadie la orientaba, pues su papá trabajaba en los Estados Unidos y por la distancia siempre fue una figura ausente en el hogar. Su mamá era una señora alcohólica que solo pensaba en cómo pasar el tiempo, pues al no tener a su lado a su esposo, siempre estaba buscando cómo escapar de la realidad. Así que en realidad nunca estaba pendiente de Perla ni de su hermana mayor, Marlene. Recuerdo perfectamente cuando Perla un día en plena clase me comentó que su hermana le había enseñado a usar la ouija. Así es, no a jugar con la ouija, sino a usarla. En cuanto ella me comentó que tenía una en casa, a mí se me erizó la piel, pues yo tenía noción de que esa tabla podría llegar a ser muy peligrosa. Sin embargo, ella hablaba de la ouija como algo bueno que incluso le ayudaba en su vida diaria. Yo no estaba seguro si creerle o no, porque para empezar, ¿cómo puedes creer en algo que no puedes ver? Porque no era en sí la tabla lo que me preocupaba o me daba miedo, era lo que según ella podía comunicarse a través de la ouija. Hola David, déjame platicarte algo. Ayer cuando llegué a casa no encontraba mis pinzas para sacarme la ceja. ¿Y qué crees que hice? Tomé mi ouija y empecé a hablar con alguien del más allá. Le pregunté que si me podía ayudar y me dijo que sí. Entonces le pregunté que dónde estaban mis pinzas y ésta me respondió letra a letra, bajo la cama. Y adivina qué, David, ahí estaba. ¿No es increíble? La amo. Amo a mi ouija. Oye, Perla, ¿y no te da miedo pensar que pudiera tratarse de algo maligno? No, para nada. Mi hermana tiene un tiempo usándola y nunca le ha pasado nada malo. Pues si yo fuera tú, no jugaría con esas cosas. Es que no es un juego, David. Solo es una herramienta para lo que necesites. Si no recuerdas alguna fecha, si hay algo que no encuentres. Pero lo que no debes hacer es preguntar acerca de cosas que aún no ocurren, pues la respuesta que vas a recibir podría no ser tan buena. Imagina que le preguntes cuándo vas a morir y te responda que mañana mismo. Mi hermana me enseñó a saberla usar. Es por eso que te digo que con ella no se juega, solamente aprendes a usarla. Después de eso, pocas veces hablamos del tema, porque ella sabía bien que yo no estaba de acuerdo con ello. Pero cuando a ella le pasaba algo que creía digno de contarme, no dudaba en platicármelo, y siempre muy emocionada, esperando a que yo también me entusiasmara, pero para nada. A mí siempre me siguió dando miedo ese tema. Aún así, yo fingía que no me daba miedo, porque ella me gustaba mucho. Perlita me encantaba desde entonces y ella lo sabía, así que se sentía con la confianza de platicarme todo lo que le pasaba en casa, y en especial cuando la ouija le ayudaba en algo. Adivina qué me dijo mi amigo, decía Perla en ocasiones. Otras se refería a eso como su amiga, porque ella decía que a veces eran entidades masculinas las que le contestaban y otras femeninas. Ya hasta conocía sus nombres, porque cuando iniciaba una sesión solía preguntar quién estaba del otro lado.
Oye, Perla, ¿y nunca te has preguntado si esas personas o entes que te contestan están vivos o muertos? O si viven en esta o en otra dimensión. ¿Qué tal que ahora mismo están aquí entre nosotros? Si son buenos o malos. No es que sean buenos o malos. Lo bueno o lo malo está en la persona que lo utiliza. Si tú solo le preguntas la fecha de cumpleaños de alguien porque lo olvidaste y a través de la tabla tienes una respuesta, ¿qué hay de malo en ello? Recibes tu respuesta, das las gracias, preguntas si puedes terminar la sesión y te dice adiós, y ahí es donde termina todo. ¿Qué hay de malo en eso? Para ese entonces, ya casi nos graduábamos de la secundaria, y Perla y yo habíamos logrado formar un grupo de amigos, los cuales solíamos reunirnos al terminar las clases, cuando teníamos que hacer algún trabajo, y otras ocasiones nos juntábamos en la casa de alguno de nosotros. Entre nuestro grupo de amigos estaba Carlos. Él era el más chico de la clase. Era algo nervioso y sensible, el clásico compañero que llora de nervios cuando la maestra pide un libro y él no lo trae en la mochila, o que por alguna razón olvidó hacer su tarea. Él era Carlos, pero también era el clásico niño fácil de influenciar y que hacía cosas solamente por quedar bien ante los demás, por llamar la atención. Recuerdo que nos reunimos a preparar una presentación en casa de Perla. Su madre, como siempre, estaba en la sala de su casa, mirando la televisión mientras se tomaba un trago. Nosotros entramos hasta su habitación para no tener distracciones. El trabajo fue relativamente fácil de hacer, y como terminamos muy rápido, Carlos le pidió que nos mostrara aquella tabla de la que en ocasiones platicaba en la escuela. No es algo que te pueda mostrar, Carlos. No es un juguete. Es que a mí me gustaría ver cómo funciona, Perla. La traeré, pero si prometes que no estarás jugando. Ella insistió en que eso era algo serio, y en cuanto Perla se acercó a su guardarropa, a mí se me erizó la piel debido al miedo que sentía de ver por primera vez aquella tabla de la que tanto nos había hablado. Estuve a punto de salir corriendo de ahí, pero era la casa de Perla. ¿Cómo iba a quedar como un cobarde frente a ella? Así que agarré valor y me quedé ahí con los demás. Pero solamente Perla y Carlos se sentaron en el piso con la tabla en medio de ellos. Entonces, Perla procedió a iniciar una sesión. Ven, Carlos, pon tus manos aquí y no te pongas duro. Tú no muevas nada, solamente relájate. Recuerda, solo debemos preguntar cosas que ya pasaron. Por ningún motivo vayas a preguntar acerca de algo que aún no ocurre. ¿Hay alguien que pueda platicar con nosotros? ¿Hay alguien que quiera platicar con nosotros ahí? Yo miré cómo ellos quedaron inmóviles y en silencio durante un largo rato, pero Perla insistió. ¿Hay alguien que quiera tener comunicación con nosotros? ¿Hay alguien que pueda tener comunicación con nosotros? Justo cuando estaban a punto de declinar, sintieron cómo lentamente el planchet se deslizaba hacia un costado, respondiendo que sí. ¿Cuál es tu nombre? Nuevamente el artefacto fue guiando sus manos a través de la tabla para revelar finalmente el nombre de Nelson. Nelson, te podemos hacer algunas preguntas. Sus manos en el planchet nuevamente se deslizaron hacia un costado, diciendo que sí. Nelson, ¿eres una persona de carne y hueso? No. ¿Eres una persona con vida? No. Nelson, ¿de qué moriste? Después de un momento de estar mirando cómo se movía la tabla, letra por letra, el triángulo formó la palabra ahogado.
y en cuanto se terminó de deletrear la palabra, el planchet se trasladó directamente a la palabra adiós. ¿Qué pasó, Perla? ¿Por qué nos dijo adiós? Yo creo que no debiste preguntarle eso, Carlos. Como les dije, esto no es un juego. Es una tabla para comunicarnos con entes que no están en este plano terrenal. No debemos preguntar cosas que los puedan hacer cambiar su tipo de energía. Lo bueno fue que quienquiera que nos estaba contestando, mejor decidió irse. Porque el problema es cuando no se quieren despedir. Hay gente que deja la sesión abierta y ya no la puede cerrar. Oye, Perla, ¿y dónde puedo conseguir una de estas? No te diré, Carlos. No quiero ser responsable de que tú tengas una. Recuerda que no es un juego. Pueden pasar cosas muy malas. Mi hermana sabe mucho de esto y me ha enseñado por qué no cualquiera debe tenerlas. Esa tarde todos nos fuimos a nuestras respectivas casas. Yo estaba muriendo de miedo, y más con lo que Perlita comentaba acerca de los peligros de jugar con la tabla. Recuerdo perfectamente que aquella noche tuve pesadillas en las que veía cómo salían manos de una ouija y que yo la tenía bajo mi cama y no podía deshacerme de ella. Al día siguiente en la escuela yo platiqué con Perla, preguntándole acerca de las cosas que podrían llegar a pasar con la tabla, y me sorprendió la cantidad de información que ella tenía. Vaya que su hermana era una experta en esos temas, pues a palabras de Perla, su hermana tenía libros y libros que hablaban de eso. Era como si estuviera obsesionada con las tablas desde que era muy chica. Al paso de algunos días, Carlos llegó a la escuela con una caja de madera y llegando al recreo se acercó a donde estábamos nosotros y para sorpresa de todos, traía una ouija que había conseguido en un mercado de la ciudad. ¿Cómo conseguiste eso, Carlos?, le preguntó Perla con una expresión clara de preocupación y enojo. Carlos, ¿ya la usaste? Dime que no, por favor. Recuerda que no es un juego. Pues la verdad sí. Anoche estuve jugando con mi abuelo. No inventes, Carlos. No puedes estar seguro de que es tu abuelo. Esto no funciona así. No puedes comunicarte simplemente con quien tú quieras. Estoy seguro que era mi abuelo, porque me llamó por el apodo que él me puso cuando vivía. No confíes en ellos, Carlos. El hecho de que sepa cosas no quiere decir que sea tu abuelo. No debieron venderte esa tabla a ti. Fue muy irresponsable. No exageres, Perla. ¿Qué podría pasar? No tienes ni idea, Carlos. No solo hay espíritus ahí, también hay demonios. Se terminó nuestra hora del receso y todos regresaron a su salón. Esa tarde, al salir, yo me acerqué a Perla porque aún tenía miedo, también tenía muchas dudas. Oye, Perla, veo que estás con algo de incertidumbre por el hecho de que Carlos tenga una ouija. Dime, ¿de verdad crees que le vaya a pasar algo? ¿Qué es eso que le podría ocurrir? Si tiene suerte no le pasará nada, pero si no la tiene, podría tener hasta una posesión, porque a través de la tabla podría invocar la presencia de un demonio, y esos no son simplemente espíritus, podrían poseerlo a tal grado de necesitar un exorcismo. Oye, Perla, ¿pero sí es posible hablar con algún familiar que ya murió? Pues sí es posible, pero es mucho el riesgo que se corre, sobre todo porque uno se vuelve vulnerable cuando cree contactar a algún ser querido. Es entonces cuando los entes aprovechan y se apoderan de tu alma. No me digas que a ti también te interesa contactar a alguien. No, Perla, de verdad que no. A mí me da mucho miedo todo eso de lo desconocido. Pues haces muy bien, David. Ahora me arrepiento de verdad de haberle mostrado la tabla a Carlos. Es un niño aún, es un irresponsable.
No sé qué pueda llegarle a ocurrir si él decide hacer un uso inadecuado de la tabla. Nuestro compañero Carlos, al igual que la mayoría de nosotros, vivía muy cerca de la escuela. Con el paso de los días, nos percatamos de que en cuanto terminaban las clases, él salía corriendo para su casa. Era obvio que moría de ganas de ir a jugar con la ouija, pues a diario, a la hora del recreo, nos platicaba un sinfín de preguntas siniestras que él hacía a la tabla. Estas iban desde preguntarle la cantidad de fallecidos que hubo en la Segunda Guerra Mundial hasta la verdadera cantidad de personas caídas en Tlatelolco en el año 68. Era común que él anotara datos de los libros de historia y después fuera a enfrentarlos contra las respuestas que obtenía de la ouija. Hasta ahí, al parecer, había ido siguiendo las recomendaciones de Perla. Había algo que Carlos no nos había comentado, y era un punto muy importante sobre el que Perla había hecho hincapié al ilustrarnos sobre el tema. Carlos no estaba cerrando la sesión con quien fuera que estuviera contactándose en la ouija. Oye, Carlos, ¿y cómo se llaman los espíritus con los que has estado platicando a través de la tabla? En realidad solo es uno, Perla. Se llama Bembe. ¿Cómo crees que solo es uno, Carlos? Siempre que inicias una sesión, suele salir un contacto diferente, al menos que pidas hablar con alguien en especial. Sin embargo, para esto se requiere de mucho conocimiento y es todo un ritual el que hay que hacer previamente. Es que para ahorrar tiempo, Perla, la verdad es que no he cerrado la sesión. ¿Cómo crees, Carlos? ¿Y desde cuándo es que tienes a Bembe en la tabla? Necesitas cerrar la sesión lo antes posible. A Carlos, al parecer, poco le habían importado mis recomendaciones. Parecía que todo era un juego para él. Sin embargo, en cuanto yo le pedí que cerrara la sesión de inmediato, él pareció asustarse un poco. Así que en cuanto llegó a su casa, intentó cerrar esa sesión. Bembe, ¿estás ahí? A comentarios de Carlos, el planchet se deslizó para responder que sí. Bembe, ya no tengo más preguntas. Podemos despedirnos por hoy y cerrar esta sesión. El triángulo se deslizó nuevamente, pero ahora fue más rápido y la respuesta fue un rotundo no. Carlos sintió que la sangre se le fue para abajo y volvió a preguntar. Bembe, ¿podemos dar por terminada esta sesión? Nuevamente, con un movimiento muy rápido del triángulo, la respuesta fue un no. Carlos salió rápidamente y se dirigió a la casa de Perla. Ahí me encontraba yo con ella. Perla, ayúdame. Quise cerrar la sesión, pero no pude. Cuando pregunté si podíamos terminar, me dice que no. Pero parece estar enojado porque quiero terminar. ¿Crees que puedas ayudarme, Perla? La verdad no sé cómo ayudarte. Es que eso nunca me había pasado a mí. Permíteme hablar con mi hermana Marlene para ver si ella te puede ayudar en algo. Perla fue en busca de su hermana y después de un momento regresaron las dos hacia donde estábamos. Marlene, mira, él es Carlos. Tiene una ouija, pero no cerró la sesión por varios días y ahora que la quiere cerrar no puede hacerlo. Está hablando con un espíritu llamado Bembe. Carlos, ¿por qué no cerraste esa sesión desde el primer día que la usaste? Es que creí que lo que me había dicho Perla no era cierto. Perla, tú le enseñaste a usarla. ¿Por qué lo hiciste? Fui muy específica contigo, explicándote los riesgos de usar la tabla. Además, ya sabes lo que debes preguntar y lo que no. Perdóname, Marlene, pero yo le advertí que no consiguiera una. Es solo que Carlos es un poco inestable y, por qué no decirlo, es muy irresponsable, es inmaduro. Carlos, si tus papás se enteran de lo que está pasando, nos van a meter en problemas a Perla y a mí.
Puedes traer esa tabla aquí sin que se den cuenta. Carlos salió y regresó en cuestión de minutos. Se le veía muy atemorizado. Dijo que cuando entró a su habitación, el ambiente se sentía diferente, como frío y oscuro. Marlene le pidió que pusiera la tabla en el piso. Le pidió que tomara el planchet y preguntara si podía invitar a una persona a platicar con ellos. Lo hizo y la tabla le respondió que sí, con un movimiento muy rápido. Bembe, gracias por aceptarme en la sesión. Te quiero preguntar si por hoy podemos terminar y decir adiós. La respuesta volvió a ser un rotundo no. Bembe, y si te prometo que en otra ocasión volveremos a entablar comunicación contigo, ¿podrías aceptar terminar la sesión en esta tabla? Ante la mirada atónita de todos, la tabla empezó a moverse de una manera más lenta, dando como respuesta un sí, para después mover el planchet a la palabra adiós. Carlos de inmediato al ver eso se sintió aliviado, y Marlene no permitió por ningún motivo que él se llevara la tabla a su casa de nueva cuenta. Aunque para ser sinceros, creo que a él, aunque la situación no había pasado a mayores, no se le veían ganas de llevársela de regreso. Después de ese incidente, pasó mucho tiempo y Perla y yo nos seguíamos viendo. Ocasionalmente mirábamos a Carlos, pues era vecino cercano. Perla y yo nos hicimos novios. Su mamá de ella, con el paso del tiempo, fue entrando en una depresión por el hecho de no tener cerca a su esposo, y más aún cuando de un momento a otro él dejó de tener contacto con ellas. Ella y sus hijas asumían que al ser ya mayores, él se había desobligado de su responsabilidad como padre, y para mi sorpresa, toda esa situación con su papá tenía muy triste también a Perla. Cada vez la veía más desanimada. Ella y yo íbamos en la misma universidad, pero por cuestiones económicas, ella ya no pudo continuar. Eso provocó que más y más se fuera para abajo. Yo siempre estuve a su lado para tratar de reconfortarla. Una noche, al llegar a su casa de visita, la noté muy diferente. ¿Qué tienes, amor? Hoy te noto especialmente rara. En ese momento, no quise decirle que la veía mal, que la veía deprimida, pues no era mi intención hacerla sentir peor. Pero en realidad se le veía demacrada, ojerosa. Era evidente que no comía mucho y tampoco podía dormir. Tengo que platicar algo contigo, David. He estado preguntando a través de la Ouija acerca de mi padre y no quería creer lo que me decían, pero ahora creo que me está diciendo la verdad. Papá falleció y creo que hice una tontería. ¿Qué hiciste, Perla? Sabes que puedes confiar en mí. Te escucho. Hablé con él y Marlene me advirtió que eso no se debe hacer. No debemos intentar hablar con nuestros seres queridos, porque si lo intentamos es porque estamos vulnerables, y creo que Marlene tenía razón. Ella se derrumbó y empezó a llorar. No podía decir ni una palabra. Estaba realmente afectada con todo esto que le estaba ocurriendo. Después de tomar un poco de fuerzas, me comentó algo que era difícil de asimilar para ella, porque nunca le había pasado a pesar de tantos años de estar usando la tabla. Mira, David, llevo algunos días sin cerrar la sesión, pues según yo, había estado platicando con mi padre, como nunca lo había hecho ni siquiera cuando hablábamos por teléfono. Yo estaba muy vulnerable y decidí a dormir con la sesión abierta por miedo a que no pudiera volver a contactarlo, pero a mitad de la noche la habitación se empezaba a sentir muy fría. Me despertaba y al mirar el reloj siempre eran las 3 de la mañana. Las cosas en mi habitación se empezaban a mover. Esta última noche intenté encender la luz, pero en cuanto lo hacía, esta se volvía a apagar.
Algo me lanzó con fuerzas al piso y me arrastró bajo la cama. No podía salir. Fue una experiencia aterradora. En verdad ya me dio mucho miedo. Ella empezó a llorar y se comportaba como si estuviera mal de su mente. Cálmate, Perla. ¿No has hablado con Miriam? No sé si decirle, David. Se va a enojar mucho conmigo. Sé que te entenderá. No tengas miedo de hacerlo. Anda, vamos a buscarla. Marlene tenía algunos meses de haberse casado, así que fuimos a su casa a platicar con ella acerca de lo que le estaba ocurriendo a Perla. Al llegar a su casa, ella salió, y al ver su reacción, pude ver que no esperaba para nada nuestra visita, y noté en su rostro que se exaltó un poco al mirar el semblante de Perla. Buenas noches, Marlene. Disculpa que te molestemos a estas horas, pero es que Perla tiene un problema. Ella empezó a platicar con Marlene a detalle de lo que le había ocurrido los últimos días. Su hermana, siendo comprensiva como siempre lo había sido con Perla, solo avisó a su esposo que estaría fuera por un rato, que debía ir a atender un asunto a casa de su madre. Mientras nos encontrábamos camino a su casa, Marlene le indicó a Perla que preguntara si podría invitar a alguien a la sesión a platicar con ellos, y una vez que aceptara, volverían a utilizar la estrategia que años atrás habían usado con Carlos. Llegamos a su casa y al entrar vimos a su madre totalmente alcoholizada y tirada en el sillón. Ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba con sus hijas, y debo reconocer que en esa casa todas necesitaban ayuda de algún tipo, incluyendo a mi suegra. Cuando entramos a su habitación, efectivamente, el ambiente se sentía muy pero muy pesado, y Perla, conforme a lo platicado previamente, se sentó ante la tabla y le preguntó: «Papá, ¿estás ahí?». La respuesta fue un sí, como si hubiera una molestia en el espíritu. ¿Puedo invitar a otra persona a esta sesión? La respuesta fue un sí, con movimientos un poco más lentos. Hola, papá, soy Marlene. Sé que has estado platicando con Perla y creo que está un poco afectada por todo lo que ha pasado. Podemos cerrar esta sesión por ahora. El planchet se deslizó muy rápidamente para colocarse en un rotundo no. Si accedes a cerrar esta sesión, te prometo que en otra ocasión buscaré iniciar una nueva sesión para platicar específicamente contigo. La respuesta fue otro rotundo no. ¿Te puedo preguntar por qué? El planchet se fue moviendo rápidamente para ir formando una frase que decía: porque así lo prometiste la última vez y nunca cumpliste. Tú no eres papá. Eres Bembé, ¿verdad? El triángulo se movió lentamente para mostrar la palabra sí. Los tres quedamos petrificados y salimos de la casa. Marlene estaba muy asustada, pues esto nunca le había ocurrido tampoco a ella. Con lo que había leído, entre tantos libros que tenía referentes a la Ouija, sabía que eso no terminaría nada bien, y por mucho que pensaba, siempre caía en cuenta que tendrían que ofrecer al final un sacrificio a cambio de que dejara a su hermana en paz. De lo contrario, ella sería víctima de su venganza por no haber cumplido lo acordado la última vez que acordaron cerrar la sesión. Al final de cuentas, recordó que años atrás Carlos la había metido en este problema, y con tal de salvar la vida de Perla, tomó una decisión. Sin embargo, faltaría un plan para llevar a cabo este sacrificio. Yo manejé y las llevé hasta la dirección donde vivía Carlos. Teníamos bastante tiempo sin verlo, pero habíamos sabido que él no andaba en buenos pasos, pues al ser un joven intrépido se metió en temas de drogadicción y hasta de distribución. Ahí lo vimos en una esquina, cerca de su casa. Él se encontraba parado, recargado en un poste. Regresamos a la casa y Marlene le volvió a preguntar a Bembé:
¿Estás ahí? La respuesta fue un calmado sí. Te tengo una propuesta para poder cerrar esta sesión contigo y dejes en paz a Perla y a mi familia. Te ofrezco el alma de Carlos, si lo recuerdas. El planchet se movió de nueva cuenta muy lentamente, hasta quedar en la palabra sí. Marlene aprovechó para hacer una pregunta a Bembe, algo que también a ella la tenía intrigada. Te quiero hacer una pregunta más. Papá murió, ¿verdad? La respuesta fue otro sí. ¿Murió tranquilo? Nuevamente la respuesta fue sí. Bembe, ¿podemos cerrar esta sesión? El planchet se movió lentamente hasta decir sí y después adiós. Regresamos rápidamente a la esquina donde habíamos visto a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto verte. Vamos, te invitamos a cenar. Quedé sorprendido con la frialdad que era capaz de actuar Marlene. Días después, el cadáver de Carlos fue encontrado en un río cercano. Llevaba con él algunas dosis de estupefacientes, así que el crimen fue catalogado como relacionado con el crimen organizado. Siempre me había sorprendido cómo es que actuaba Marlene ante la presión, pero nunca me hubiera imaginado de lo que ella era capaz de hacer por su hermana, Perla. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Agradezco todos tus comentarios. Trato de responder todos y cada uno de ellos. Esto fue Historias de Terror Reales.